Hola, bienvenido a esta serie Discípulos formando discípulos. La lección número 6 realmente es una continuación de la lección anterior. Vamos a seguir aprendiendo estrategias para evangelizar. Nuestra misión es ser testigos de Jesucristo, predicar el Evangelio, cumplir con la Gran Comisión, y la Biblia nos da algunas ideas, algunas estrategias de cómo lograrlo. La base bíblica está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque nos permites una semana más conectarnos, seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por cada persona que está en su grupo de vida presencial, en línea, los que nos siguen en casa. Gracias, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti. Sobre todo queremos ser obedientes a la Gran Comisión. Habla nuestra vida, confróntanos, llámanos, aliéntanos para cumplir esta Gran Comisión y que también podamos aprender estas estrategias que sin duda nos ayudarán para predicar de una mejor manera tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La primera estrategia que vamos a ver el día de hoy es historia personal. Lo vemos en el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 26. Sabemos que Pablo fue encarcelado injustamente por predicar el evangelio. Los judíos envidiosos lo encarcelaron y fue una situación complicada, pero Pablo, lejos de desanimarse, aprovechó esas oportunidades para seguir predicando el evangelio. Y en el capítulo 26 de Hechos vemos que Pablo de repente se encuentra en una sala con Agripa, el rey, y altos funcionarios. Estaba la crema innata de la sociedad en ese momento, en esa ciudad. Y cuando estaba ante esas personas, Pablo usó una estrategia muy interesante. Contó la historia de su vida. El capítulo 26, de hecho, es un resumen de la vida de Pablo y cómo conoció a Jesús. Él empieza diciendo, ¿saben? Yo había sido un fariseo, practicante riguroso de esta secta, pero un día iba camino rumbo a Damasco para encarcelar a los cristianos ahí. Tuve un encuentro personal con Jesús y caí del caballo y escuché una voz que me hablaba y me dio una misión, y yo fui obediente a esa misión y empecé a predicar el evangelio, y estoy invitando desde ese momento a todos para que se conviertan a Dios y se arrepientan de sus malas obras. Obviamente te estoy resumiendo mucho la historia, puedes leerla por completo en Hechos capítulo 26, pero Pablo contó la historia de su vida como un medio de compartir el evangelio de Jesucristo ante este grupo de personas. Y este método de evangelismo, esta estrategia de evangelismo es relativamente sencillo, pero puede tener un impacto profundo porque las historias conectan. Cuando tú cuentas la historia de tu vida, tu experiencia propia, otra persona puede sentirse identificada, puede sentirse conectada con su historia, y entonces puede ser una puerta increíble para que conozcan a Jesús. Se trata entonces de contar la historia de tu vida. Ahora, para darle cierto orden y no tardarnos tanto y enfocarnos en el punto importante de la historia de nuestra vida al compartir el evangelio, notemos 4 puntos principales. Lo primero es decir cómo era mi vida antes de Jesús. Tenía una adicción, mi matrimonio se estaba yendo a pique, había cometido malas decisiones, había pecado contra Dios, estaba sufriendo las consecuencias, tenía una enfermedad. No sé, ¿cuál era tu condición antes de conocer a Jesús? Piénsalo. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida? Esa es la primera parte. La segunda, ¿cómo me di cuenta que necesitaba a Jesús? Porque todos llega un momento en que decimos, no puedo seguir así, necesito ayuda, necesito algo que cambie mi vida, ya no quiero, ya no puedo seguir así. ¿Cuál fue ese punto? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cuál fue la crisis? ¿Cuál fue la enfermedad? ¿Cuál fue el evento de tu vida que te sacudió y que te
hizo entender que no podía seguir viviendo igual? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a buscar a Dios? ¿Qué fue lo que te motivó a escuchar el Evangelio cuando quizás antes no habías querido nada, te burlabas de los cristianos, pero algo pasó que hubo un momento que dijimos, necesito a Dios? Ese es el segundo punto. El tercero es cómo le entregué mi vida a Jesús. Antes de conocer a Jesús, yo tenía este problema, tenía esta enfermedad y en medio de esa crisis me sentía solo, ya no tenía esperanza y necesitaba la ayuda de algo más grande que yo. Entendí que necesitaba a Jesús y entonces vino un amigo, vino un familiar, entonces fui a una campaña evangelística, entonces fui a una célula, entonces me invitaron al templo, entonces vino alguien de la iglesia y oró por mí y recuerdo que en ese día yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Hice una oración donde le pedí a Dios que entrara en mi corazón. ¿Recuerdas cuál fue el momento en que tú le entregaste tu vida a Jesús? Ese es el tercer punto de tu historia. Y el cuarto es la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Sabes? Desde ese momento que recibí a Jesús, mi vida ha sido diferente. Dios me sacó de la adicción que yo tenía, o Dios hizo un milagro de sanidad en mi vida, o, ¿sabes? A pesar de que la crisis no se solucionó rápido, a pesar de que mi matrimonio siguió batallando un tiempo, pude ver la mano de Dios. Ya no estaba solo. Y Dios empezó un proceso donde me ha ido ayudando, donde me ha ido transformando. Ya no soy el mismo que antes fui, mi matrimonio es diferente, tengo esperanza, Dios me sacó de esa depresión, Dios ha hecho una grande diferencia en mi vida y estoy seguro que Jesucristo ha hecho una gran diferencia en tu vida porque la ha hecho en la mía. 4 etapas. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo me di cuenta que lo necesitaba? ¿Cómo le entregué mi vida? Y cómo Jesús ha marcado toda la diferencia. Hay personas con testimonios impresionantes de que Dios los sacó de vidas perdidas, eran narcotraficantes, estaban enterrados en vicios y tenían una enfermedad grave y Dios obró milagros. Y a lo mejor tú pienses, es que pues mi historia no fue tan impresionante. Sí tenía problemas, pero pues no eran tan graves. Pero sabes, a final de cuentas tu historia es única. Tu historia es extraordinaria. Porque tu historia cuenta el poder de Dios. Tu historia cuenta la obra de salvación de Dios. Y Dios puede usar tu historia para que otros se sientan identificados y vean a Jesús como la esperanza de vida. No tengas temor de contar tu historia cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Y vamos a hacer una actividad. Vamos a tratar de contar, aunque sea brevemente, nuestra historia. Revisa los principales puntos de tu testimonio. Cuéntanos tu historia. Segunda estrategia, buen testimonio. En la carta de Primera de Pedro, el apóstol escribe a una iglesia que estaba atravesando situaciones muy complicadas de persecución. Las personas inconversas que no creían en Jesús estaban atacando mucho a los cristianos. Los criticaban, los juzgaban, los agredían, los insultaban. La sociedad estaba siendo muy hostil contra los cristianos. Y el consejo que Pedro les da es muy interesante. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Primera de Pedro 3:16 dice: mantengan siempre limpia la conciencia. Si la gente habla mal en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¡Qué interesante!
La gente los criticaba, esos cristianitos, esos religiosos, esos aleluyos, sí, bien hipócrita. La gente hablaba mal de los cristianos. Pero aunque hablaban mal de ellos, su comportamiento, su conducta era ejemplar. Su comportamiento empezó a callar bocas. Su comportamiento empezó a silenciar críticas. Todos conocemos el dicho, los hechos hablan más que 1000 palabras. Y claro que la predicación del evangelio implica proclamar verbalmente a Jesús. Claro que sí. Tenemos que hablar, tenemos que confesar, tenemos que decir que Cristo es la esperanza. Pero no podemos dejar de lado la importancia de nuestro buen testimonio, de la conducta, de que ese mensaje que predicamos se refleje en la forma en que nos comportamos, en la manera en que hablamos, en el trato que tenemos hacia nuestra familia, en nuestra integridad, en el manejo del dinero, en todo lo que hacemos podamos reflejar la fe que predicamos. Francisco de Asís decía, ten cuidado con tu vida. Quizás sea el único evangelio que muchas personas vayan a leer. Y esto es interesantísimo. Mucha gente nunca va a agarrar una Biblia para leerla. Mucha gente no va a dar el paso para venir a una iglesia cristiana. Pero mucha gente nos va a ver a nosotros. Nos va a observar. Va a seguir el ritmo, la conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nos va a ver a lo lejos. Y quizás al observarnos vayan a decir, tiene algo diferente. Y ese buen comportamiento puede abrirnos la puerta para hablarles de Jesús, para que ellos tengan un acercamiento a la fe cristiana. Qué importante es entonces que tengamos un buen comportamiento, que nuestras acciones reflejen la realidad de nuestra fe. Hay que proclamar a Jesús verbalmente, pero también hay que proclamarlo por medio de nuestro comportamiento. Y en el tiempo que vivimos, el testimonio de los cristianos es fundamental para que todas aquellas personas que critican la fe cristiana puedan ver nuestra conducta ejemplar y puedan conocer al Dios que tú y yo adoramos. Segunda pregunta, ¿por qué crees que es tan importante nuestro testimonio al momento de compartir el evangelio? Compartan, por favor. Tercera estrategia, apologética. El apóstol Pedro también menciona, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Sabes? En nuestro diario caminar podemos encontrarnos con personas que sinceramente nos pregunten de la fe. Oye, ¿ahí en tu iglesia qué hacen? ¿No? ¿Ahí en tu iglesia por qué no tienen imágenes? ¿Ahí en tu iglesia por qué oran? ¿Ahí en tu iglesia por qué aplauden? Gente que sinceramente tiene preguntas, ¿no?, sobre la fe cristiana. Pero también nos vamos a encontrar con personas que solamente nos van a criticar o cuestionar nuestras creencias. Que van a preguntarnos, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no haces lo otro? Y no porque quieran conocer lo que creemos, sino solamente porque quieren estar criticando, señalando y burlándose de nosotros. Nos vamos a encontrar con todo tipo de gente. Pero ¿sabes? Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Un comentarista que se llama William Hendrickson dice, no solo quiere decir que debemos estar dispuestos a hablar de Jesús, sino que tenemos que tener la capacidad de hablar a favor de Cristo. Tenemos que estar preparados para hablar. Oye, ¿y tú? ¿Ahí en tu iglesia por qué aplauden? No sé. Sería así como que, entonces, ¿por qué aplaudes si no sabes por qué? Hay que tener el conocimiento, la comprensión de nuestras creencias, de nuestras prácticas como cristianos, para que si alguien nos pregunta podamos responderles bien. Por lo tanto, debemos conocer la enseñanza de la Biblia y la doctrina cristiana. Necesitamos conocer a fondo la fe que profesamos.
Necesitamos conocer a fondo. ¿Por qué no le oramos a los santos? ¿Por qué? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué no bautizamos a los niños? ¿Por qué venimos al templo? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué lloramos? A veces son cuestiones que como cristianos ya damos por sentado y las hacemos y a veces no entendemos el por qué. Y la gente que está afuera tiene esas dudas y esas preguntas. La gente que practica otra religión o la gente que no practica ninguna religión tiene esas preguntas y si nos hacen el cuestionamiento, tú y yo tenemos que tener la capacidad de responder a esas preguntas. Y no solamente responder a las preguntas, sino aprovechar ese diálogo para acercarlos, para presentarles a Cristo. Qué importante es entonces que conozcamos la fe que tenemos. No podemos predicar acerca de una fe que no conocemos. La apologética tiene que ver con eso, con conocer nuestra doctrina, conocer nuestra fe, para de esta manera poder contrastar con los errores de otras corrientes religiosas o de otros pensamientos. Tú y yo tenemos que estar preparados para responder. Pero me encanta lo que dice Pablo, háganlo con gentileza y con respeto. No se trata de pelearnos con la gente, no se trata de llegar a discutir, no se trata de salir ganadores, ¿verdad? Le gané la discusión, lo humillé. No, se trata de dialogar, se trata de dar razón de la fe que nosotros tenemos y hacerlo en un ánimo tal que ese diálogo, que esa plática pueda llevarnos a acercar a esas personas a Cristo. Apologética es una herramienta importante, sobre todo en estos tiempos, porque estamos predicándole a una sociedad que está cada vez más preparada intelectualmente, a una sociedad que sigue ideologías y filosofías contrarias a la palabra, a una sociedad atea, a una sociedad que empieza a preguntar, a una sociedad que tiene hambre de Dios. Por medio de una correcta apologética, por medio de una correcta defensa de la fe, podemos ganar alguno para Cristo. Por último, cuarta estrategia, uso de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Puede ser entendida como la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes, servicios o el logro de objetivos. Al entender que esto es la tecnología, podemos comprender que Pablo echó mano de todos los recursos tecnológicos de su tiempo para extender el evangelio. Por ejemplo, Pablo usó las carreteras romanas para viajar de una ciudad a otra y predicar el evangelio. A nosotros se nos hace como lo más normal, ¿no? Que haya carreteras, que estén asfaltadas y demás, pero en el tiempo de Pablo, el Imperio Romano construyó carreteras que llevaban a puntos importantes del imperio y ese era un hito tecnológico, era un avance tecnológico impresionante que facilitaba, la comunicación entre diferentes ciudades y culturas. Y Pablo aprovechó esas carreteras para predicar a Jesús, para moverse de un lado a otro. Por ejemplo, también Pablo usó las cartas para ministrar a personas a la distancia. De hecho, Primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipos. Gran parte del Nuevo Testamento son cartas que Pablo escribió para ministrar a otras iglesias y que llegaron hasta nuestros tiempos. Pablo usó el sistema de cartas, usó tinta, usó papel, usó medios de transporte para, aunque él no podía viajar y comunicar un mensaje, escribió la carta y la mandó. Usó la tecnología. Pablo usó los barcos para poder trasladarse más rápidamente a lugares lejanos. Vemos a Pablo en sus viajes misioneros subiéndose a barcos para trasladarse grandes distancias y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta los lugares más remotos donde Cristo no hubiera sido predicado, dice Pablo. Qué interesante, ¿no? Pablo usando todos los recursos, todas las herramientas de tecnología de su época. Eso tiene
casi 2000 años, pero Pablo usó, y fíjate, cartas, barcos, carreteras, a lo mejor no se nos haga algo sorprendente, ¿no? Pero usó eso Pablo y todo el impacto que tuvo en el Evangelio. ¿Cuál fue el alcance de la predicación de Pablo al usar esos recursos? Imagínate el impacto del ministerio de Pablo si tuviera a disposición lo que tú y yo tenemos. Y es que tenemos nosotros el privilegio de contar con muchísimos recursos tecnológicos que podemos aprovechar para predicar el Evangelio. Si tenemos que trasladarnos de una ciudad a otra, tenemos medios de transporte rapidísimos. Moto, auto, aviones. Tenemos internet, tenemos redes sociales que nos permiten llegar a muchas personas. Redes sociales donde mantenemos interacción con amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo que no son cristianos necesariamente y que pueden ver por nuestros mensajes, por nuestros posts, por nuestras publicaciones, la fe que nosotros tenemos. Usemos la tecnología. Dios le ha dado a la iglesia grandes herramientas tecnológicas para predicar el Evangelio y tenemos que aprovecharlas. Esto me lleva a la tercera pregunta. ¿De qué manera tú puedes usar la tecnología para predicar el Evangelio? ¿Cómo puedes usar los recursos tecnológicos a tu alcance para predicar de Jesús? Compartan, por favor. En estas últimas 2 clases estuvimos viendo estrategias que encontramos en el Nuevo Testamento para predicar el Evangelio. Campañas de evangelismo masivo, oración por necesidades, uso de tecnología, grupos de vida, contar nuestra historia, etc. Pero no son las únicas. A lo largo del tiempo, la iglesia ha desarrollado nuevas formas de evangelizar. Por ejemplo, el ministerio en los hospitales. Hay iglesias que van a ministrar a los hospitales y predicar el Evangelio. Hay otros que usan encuestas para acercar a las personas a Dios, proyecciones de películas y medios audiovisuales, retiros espirituales para llevar a las personas a un encuentro con Dios. La verdad es que hay tantas maneras de predicar el Evangelio. En estas 2 lecciones aprendimos 8 principios que realmente pueden sernos muy útiles para predicar el Evangelio, pero Dios nos ha dado creatividad. Vamos a echar mano de los recursos que están a nuestro alcance para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Aprovechemos cualquier oportunidad, cualquier medio para compartir de Jesucristo. Te invito a que cerremos esta clase haciendo una oración y pidiéndole a Dios que nos ayude. Señor, gracias por estas lecciones que pudimos aprender. La iglesia primitiva nos deja lecciones muy interesantes de estrategias para predicar el Evangelio. Sea campañas masivas, sea una cuestión más personal, relacional, uno a uno con nuestros amigos, vecinos, sea orando por los que están en alguna situación difícil, sea compartiendo nuestra historia, sea en el uso de la tecnología. Hay tantas maneras de compartir el Evangelio. Ojalá, Señor, que lo que hemos aprendido en estas lecciones nos permita aprovechar estas oportunidades, aprovechar estas estrategias para predicar de Cristo, del Evangelio. Y Señor, no son las únicas, hay otras. Como Iglesia Betel estaremos desarrollando algunas actividades. Danos ese discernimiento, esa creatividad para encontrar formas de predicar el Evangelio a nuestra sociedad. Queremos cumplir con la gran comisión. Hemos entendido que somos llamados al cumplimiento de la gran comisión. Hemos entendido la esencia del Evangelio y la importancia y la responsabilidad que tenemos de hacerlo. Pero ayúdanos ahora, Señor, a llevarlo a la práctica, que como iglesia, que como personas, que como seguidores tuyos, cada uno nos comprometamos fielmente para predicar el Evangelio, usando cualquier herramienta, todas las herramientas que estén a nuestro alcance, para que todos puedan conocerte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén
y amén.